queríamos agradecer Lucía Pezzarini. Eh, Ella es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Además, ella se desempeña como economista en Ecolatina, tiene mucha trayectoria en el ámbito de la consultoría a gobiernos y a empresas. Y además, tal vez algunos la conozcan porque tiene diversas intervenciones en distintos medios de comunicación. Así que bueno, queríamos agradecerle muchísimo, Lucía, por el espacio, y la idea de hoy era que pudiéramos debatir especialmente sobre coyuntura macroeconómica, que es un debate, la verdad, que bastante amplio. Nos gustaría, bueno, introducir a Lucía, que ella haga su presentación, y después va a estar abierto el chat y también luego el micrófono para preguntas y justamente poder debatir sobre este tema que en este contexto realmente inédito en la historia mundial que estamos viviendo, que realmente la macroeconomía se ha transformado a niveles que hace mucho que no lo habíamos visto. Poder tener estos espacios de formación y debate son muy necesarios. Así que bueno, Lucía, agradecerte mucho por la participación. No, bueno, gracias a ustedes. Me hubiese gustado estar más en Córdoba que atrás de la pantalla, pero no está nada mal tampoco. Dejo así, creo que esto tiene espacios para preguntas, cualquier cosa que no se vaya entendiendo, me lo dicen. Por ahí uno que está acostumbrado a trabajar con algunos temas da por sentado algunas cosas, y está bueno que surjan todas las preguntas, por más sencillas o simples que a veces parezcan. Como decías recién, bueno, la idea es charlar un poco de las perspectivas macroeconómicas para este año. Ahí les voy a tratar de compartir la pantalla completa. Decime si se ve toda, entera. ¿Sí, no? ¿Se ve? Sí, sí se ve perfecto. Sí, perfecto, porque yo no veo nada más que la pantalla, por eso. Bueno, para empezar, así a modo de introducción, dos grandes frentes abiertos que demoran o que te condicionan de alguna manera la recuperación o el desempeño macroeconómico del país. Uno, obviamente, tiene que ver con hasta cuándo se extiende esta cuarentena y hasta cuándo se extiende esta restricción sobre la actividad económica, que cuanto más la dilates, cuanto más se demore la normalización de la actividad, sobre todo en los centros urbanos más grandes, y acá me refiero al AMBA, que todavía está en etapa de ASPO. Eso, digamos, va a hacer más lenta aún lo que es la reactivación de la actividad económica. Y por el otro lado tenés el otro gran frente, que era el que sí se tenía previsto desde el principio de año, que es el proceso de reestructuración de la deuda, ¿no? Que también, ¿no? Mientras más lo dilates, más se dilata esta reactivación de la economía, y también los posibles resultados te van a condicionar el desempeño de no solo este año, sino del año que viene, ¿no? Estos dos resultados me refiero a si logras canjear, tener un canje más o menos extendido y exitoso de la deuda, o si terminás sin acuerdo y terminás entrando en un default, generalizando este default, ¿no? Porque hoy ya estamos en una situación de default. Dicha esta introducción, empiezo sobre todo, yo me iba a detener más en el tema de cómo viene el tema de la reestructuración de la deuda, breve introducción desde cuál es el punto de partida también. Cualquier cosa me interrumpen con el micrófono porque yo no veo más que mi pantalla. Bueno, diagnóstico inicial, digo, que se planteó el gobierno desde el principio, digamos, mucho antes de que llegara el virus a nivel mundial y también a nivel local, era, bueno, reestructurar, cómo hacer para reestructurar la deuda, ¿no? Cuando uno miraba el perfil de vencimientos de deuda, se da cuenta que en el corto plazo estaba muy, muy abultada, reservas muy escasas y falta de acceso al financiamiento, digamos, no tenías acceso al mercado de capitales. Entonces esto hacía que sea imposible hacer frente a estos vencimientos de deuda. Si se fijan, ahí está diferenciada la deuda entre lo que es deuda con el sector privado y deuda con organismos internacionales, que están metidos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. No está contemplada acá la deuda pública, de manera tal de que todo lo que está acá es o sector privado o organismos multilaterales de crédito. Lo que está en verde es todo lo que es en dólares, tanto sea bonos con el sector privado o deuda con organismos internacionales. Miren lo que era, por ejemplo, lo que debía enfrentar la Argentina en el 2020, casi 20.000 millones de dólares, y para el 2021 casi 20.000 millones de dólares,
para el 2022-2023, donde vence la mayor parte del crédito con el fondo del crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional, también son arriba de 30.000 millones de dólares, de nuevo con falta de acceso o inacceso a los mercados internacionales de crédito y reservas que son muy escasas, imposible de pagar. Por lo tanto, primer desafío que se plantea la administración actual fue, bueno, ¿cómo hacemos para reestructurar la deuda, ¿no? Empecemos a pensar cómo reestructurarla, y de hecho el ministro de Economía que se convoca principalmente por su expertise en el tema de lo que es la deuda. Dicho esto, diagnóstico inicial, deuda muy difícil de pagar por lo abultados que eran los vencimientos y la falta de acceso al financiamiento que tiene el país. Vayamos a la parte de qué deuda estamos reestructurando, ¿no? Porque no estamos reestructurando la totalidad de la deuda de Argentina, sino solo una porción más chica, ¿no? A esto debería salir en secuencia y no salió. El primer gráfico de torta es el stock total que tiene la Argentina de deuda a fines de mayo, digamos, es un total de 320.000 millones de dólares. Dentro de ese total tenés deuda, como decía anteriormente, con el sector público, que esa se supone que se rolovea o se refinancia fácil, con lo cual no es una deuda que uno vaya a tener que negociar su reestructuración. Después, y el otro 60% sí es deuda con el sector privado, y un 23% es deuda con organismos internacionales, que repito, el principal acreedor ahí es el Fondo Monetario Internacional. Dentro del 37%, que es con tenedores privados, es decir, son bonistas, también uno puede hacer la diferenciación por moneda, ¿no? Y uno ahí ve que el 76% de esa deuda está tomada en dólares y el 24% está tomada en pesos. Bueno, la deuda en pesos también más fácil de rolodear porque justamente es deuda en pesos, algo así, esto se está llevando a cabo, las últimas licitaciones de deuda en pesos se viene colocando más de lo que vence, con lo cual tenés un cepo en el medio, otra discusión, pero eso viene un poco mejor, digamos. Y después dentro de lo que es ese 76% de deuda con el sector privado en dólares, tenés dos tipos distintos de deuda emitida bajo legislaciones distintas. Tenés, por un lado, lo que es deuda en dólares emitido bajo ley local, que es la menor parte, bajo legislación argentina, y después el 80% de ese total de deuda está emitida bajo ley extranjera, mayormente ley Nueva York. ¿Cuál es la diferencia del problema de estas dos? Que cualquier incumplimiento de las condiciones de pago de estos bonos, se juzga o en tribunales argentinos si es ley local, o en tribunales de afuera si es ley extranjera, ¿no? Uno esperaría que la justicia argentina sea más proclive a fallar a favor de lo que es el Estado Nacional que la justicia neoyorquina, por ejemplo, ¿no? Entonces es más complejo el tema cuando se trata de legislación extranjera, y entonces es esta parte, esta porción de la deuda, repito, sector privado, bonos con el sector privado tomados en dólares bajo legislación extranjera, que es la primera que se empieza a reestructurar. ¿Cuánto es esto? Son 65.000 millones de dólares aproximadamente. Dentro de lo que son esos bonos, digamos que hoy lo que se busca reestructurar son 21 bonos en total, hay dos grupos de bonos bien diferenciados. Están los bonos del canje del 2005, ahí dice Indenture 2005, que son como el marco legal de los bonos o los contratos, llamémoslo así, que tienen esos bonos, y después están ahí está mal puesto el cuadro, dice 2005, pero debería decir 2016, son todos los bonos emitidos a partir del 2016. El primer grupo, repito, es de la reestructuración de 2005, que se vuelve a abrir en 2010, y suman 23.581 millones de dólares, y el resto suma 40.842 millones de dólares, y son emitidos a partir de 2016. ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, es el marco legal, y que tienen distintas condiciones para manejar esta deuda, para reestructurar estas deudas. Lo más importante es que tienen cláusulas de acción colectiva que son diferentes. ¿Qué son las cláusulas de acción colectiva? Bueno, lo que te indican es el porcentaje mínimo que tiene que alcanzar el país de aceptación por parte de los bonistas cuando plantea un canje, para que ese canje se extienda al resto de los bonistas y quede completamente cerrada. Es decir, si yo consigo esas minorías, lo que hago es extender el canje a todos los bonistas, independientemente de que haya habido un porcentaje que no quiso entrar.
¿Qué pasa con los bonos de la reestructuración del 2005? Bueno, tienen cláusulas de acción colectiva que son un poco más exigentes. ¿Qué demandan? Bueno, fíjense en el cuadro primero que hay 4 bonos que se están reestructurando. Lo que te dice es que el del capital que aún está remanente, que está en el mercado, te lo tiene que aceptar el canje el 85% con un piso de cada una de las series o cada uno de los bonos, pongámoslo así en términos simplificados, del 66%. Es decir, no te alcanza solo con el 85% del total, sino que también el 66% como mínimo de cada una de las series te lo tiene que aceptar. Y después tiene otra estrategia de CACs también, que es la single link, que vos podés separar la serie y decir, bueno, reestructura una serie, pero tiene que entrar mínimo el 75%. Ahora vamos a las otras. Esta cuestión es importante porque hoy es una de las que está trabando bastante la negociación y yo diría que es uno de los principales problemas que está teniendo o demoras que está viendo en la reestructuración. Vayamos a los bonos emitidos a partir del 2016 que tienen cláusulas de acción colectiva que son menos restrictivas. ¿Qué es lo que piden? Tomando el capital agregado de todo el grupo de bonos, te piden el 66% del total y de cada una de las series 50%. Que se comparen ese 66 con el 85 del marco legal anterior y ese 50 con el 66 se ve que necesitas menor adhesión por parte de los bonistas para que el canje se extienda a todos los bonos. Después tiene también esta posibilidad de sacar una serie y reestructurarla con el 75% y después tiene otra modalidad de aplicar CACs que se llama single link, que lo que te dice es, vos podés agrupar como quieras, agarramos un grupo de 4 bonos si querés, y no importa qué porcentaje individual tenga cada uno, vos reunime el 75% del capital de cada uno, y yo así, y así cerrás el canje, digo, y se extiende para todos los tenedores de esa serie. Esa es la novedad respecto a, además de que se requieren porcentajes menores, esa es la novedad también respecto a lo que es la deuda emitida en el canje del 2005. Y algo interesante también acá es que lo que permite es agrupar series, las series distintas de bonos, como armar los grupos de la manera que más le convenga para llegar a esas minorías. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, miren el bono que está arriba, que tiene un capital de 435 millones de dólares remanente, que lo que te permite, por ejemplo, es el acceso o que te entre un fondo buitre más fácil. ¿Por qué? Porque tiene que comprar una porción de capital muy chica para llegar a un porcentaje que te bloquee. Entonces, de alguna manera, lo que te permite esto es que vos agrupes las series de la forma que más quieras o más te convenga para, de alguna manera, sortear esta dificultad que tenías con el esquema anterior. Cualquier cosa, repito, me van preguntando porque yo no las veo por acá. Entonces acá una línea del tiempo más o menos de cómo fue este proceso y en dónde estamos en términos de la renegociación. Como saben, el 30 de enero de este año, el Ministerio de Economía publicó lo que era el cronograma ese de reestructuración de la deuda, donde tenía plazos de cuándo iban a hacer las conversaciones con los bonistas, el plazo para contratar al banco que iba a colocar, al estudio de abogados, etcétera, etcétera. Y también tenía la fecha de que el 31 de marzo esa negociación iba a estar, ese canje iba a estar cerrado para bien o para mal, esa negociación iba a estar cerrada, tachado ahí porque, bueno, hubo un par de problemas en el medio, es una pandemia básicamente, que dificultaron, además que se fue dilatando las conversaciones, digo, no es solo una cuestión del coronavirus, pero sí también se complejizó el escenario macro local y también, obviamente, internacional. Si bien se pasó el plazo, bueno, Argentina presenta la primera oferta formal ante la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos. Esa oferta, repito, para reestructurar esos 66 mil millones de dólares, que tiene un valor presente neto que vale 41. Visto del otro lado, un valor presente neto de 41 quiere decir que en términos de valor presente neto hay una quita de el 59%. ¿Qué decía esta primera oferta o cuáles características más sobresalientes? Que quedó bastante vieja la primera oferta, pero bueno, vayamos a cuál fue el primer paso que dio Argentina para empezar a negociar. Bueno, lo que ofrecía eran nuevos bonos con cupones muy bajos, empezaban
de 0,5% en adelante. La deuda hoy en promedio, esos bonos tienen un promedio de interés del 7%, acá lo estás reemplazando por unos bonos que empiezan a pagar 0,5% recién en 2023 y un esquema de step up, que quiere decir que a medida que pasa el tiempo, van creciendo esos pagos de intereses y llega a un máximo de 4,75. En términos de interés, se reducía muchísimo. Otro punto importante, bueno, implicaba una quita de capital, no era muy grande, en promedio era del 5,5%, pero para los bonos más cortos, la quita de capital se extendía al 12% para los bonos en dólares y 18% para los bonos en euros. Y uno de los puntos más importantes para mí era que recién empezabas a pagar la deuda en el 2023 y empezabas a pagar muy poquito. O sea, el total que tenías que pagar de la deuda reestructurada, empezabas a pagar en 2023 recién 300 millones de dólares. Digo que te estás despejando muchísimo el horizonte financiero, pero también de alguna manera el gobierno que está reestructurando la deuda no está pagando la deuda, con lo cual en términos de señales por ahí podría marcar algo, porque, bueno, me estás reestructurando, pero por ahí no tenés ningún incentivo quizás a comprometerte. Posible lectura, no digo que haya sido esa la intención. Y otra cuestión importante que tenía en la primera oferta era que no reconocía los intereses corridos de los bonos anteriores. ¿Qué son los intereses corridos? Bueno, son los intereses que se devengan entre el último pago de intereses de un bono y el momento en que se hacía el canje. Eso hoy son más o menos 2.000 millones de dólares, y la nueva y esta primera oferta inicial no los contemplaba, era como que se los olvidaba, estaban metidos adentro del canje. Si entrabas al canje, todos los intereses que había devengado tu bono hasta el día que los canjeaste, no te los reconocía. Bueno, esta oferta fue rechazada al principio, habrán quizás leído los comunicados de los comités de acreedores, que fueron bastante duros. También siempre hay que leer todo lo que surge en el marco de una negociación entre dos partes que cada una quiere sacar la mejor porción. Argentina siempre va a querer pagar lo menos posible y los bonistas o los grupos de bonistas van a querer cobrar la mayor parte posible, por eso es importante leer eso en esos términos. El 22 de abril, porque en el medio de la reestructuración tenés un montón de vencimientos de bonos, de estos bonos que estás intentando reestructurar, bueno, el 22 de abril vencían intereses de 3 bonos, los bonos globales, que son los bonos emitidos a partir del 2016, de 3 de estos bonos que sumaban 503 millones de dólares, y Argentina obviamente no los pagó, no, pero es un evento importante. La fecha de extensión de presentación de esa oferta que estaba ante la SEC vencía ahí el 12 de mayo. La respuesta nunca se conoció porque no se publicó cuál fue el resultado, pero lo que se sondeaba, se decía en el mercado, que estuvo entre un 12 y un 20%, es decir, estuvo muy, muy lejos de alcanzar los umbrales mínimos para poder canjear, para aplicar estas CACs y que el canje sea extensivo a todos los tenedores, con lo cual el proceso de negociación sigue. El 17 de mayo, de alguna manera Argentina presenta el 21 su propuesta y la pelota queda a los bonistas. Yo te di mi primera oferta, decime vos qué aspectos querés cambiar o dónde están las principales como cuestiones que estás cuestionando en mi primera oferta. Bueno, el 17 recibe la oferta de los grupos de bonistas. Hay 3 grupos de bonistas en este juego, no son los tenedores de la totalidad de los bonos, pero sí son importantes en términos de que cada uno tiene un porcentaje de bonos tan grande que lo que hace es que si ese grupo de bonistas no entra, te bloquea la reestructuración, hace que vos no llegues a las CACs. Entonces, hay 3 grupos de bonistas, uno es el Comité de Acreedores de Argentina, después está el grupo ADOC, que está integrado por BlackRock y Fidelity, entre otros, y después el grupo de los exchange, que son los tenedores de los bonos de la reestructuración del 2005. De nuevo, son actores importantes porque todos tienen la posibilidad de bloquearte un canje. ¿Por qué? Porque tiene una porción de los bonos tan grande que hace que vos, aún convenciendo al resto, no llegues a las CACs, a cumplir esas CACs. Bueno, las contrapropuestas de los bonistas pedían otra cosa, pedían, bueno, no te tomes hasta el 2023 para empezar a pagarme, pagame un poco más de cupón, contemplame estos intereses corridos que, repito, eran entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, págamelos de alguna manera, sube un poco los cupones y quita de capital, nada, al mínimo.
Por eso, cuando uno mira en términos de valor presente neto cuánto valía esa oferta, le da más o menos alrededor de 60. Bueno, el plazo de negociación termina el 21 de mayo. Obviamente no se llegó, la propuesta la recibieron un par de días antes apenas, pero se seguía negociando esto. El 22 de mayo, Argentina cae formalmente en default. ¿Por qué? Porque cuando vos no pagás intereses de deuda, de estos bonos emitidos bajo legislación extranjera, tenés 30 días, que es el periodo de gracia, que vos tenés para pagar. Si vos no pagás en esos 30 días, entras en default formalmente. Entra en default esos 3 bonos, nada más, no toda la deuda emitida bajo legislación extranjera, porque esa deuda tiene una cláusula que se llama cláusula cross default, que es como una cláusula contagio, es decir, cada bono que tiene esa cláusula, si uno de los bonos cae en default, entonces toca todo el resto, es como un dominó, el efecto dominó, y caen todos en default. Entonces, toda esa deuda emitida bajo legislación extranjera hoy está en default. ¿Y qué implica eso? Bueno, hay otra cláusula que se llama cláusula de aceleración o acceleration, que dice, bueno, que si vos reunís el 25% de los tenedores de los bonos de cada serie, solo con ese 25% están en condiciones de exigirte a vos no solo que le pagues ese vencimiento, sino que le pagues por adelantado toda la amortización de ese bono, o sea, todo lo que te debe pagar ese bono. Imagínense que Argentina debería, si todos los tenedores de bonos la aceleran, debería pagar 66 mil millones de dólares cash. Ahora, obviamente, no podría hacer eso, y bueno, no va a pasar, digo, pero seguís expuesto a la ejecución de estas cláusulas. O sea, la pelota legal de alguna manera hoy la tienen los bonistas, pueden activar esta cláusula cuando quieran, por eso es importante que la conversación o el estado de la negociación se mantenga para que estas cláusulas no decidan activarse. Seguimos, 28 de mayo, bueno, Argentina presenta la segunda oferta. El punto de estos intereses corridos y no pagados los contempla, dice, bueno, por esto yo te voy a dar un bono por estos intereses que vos no me estás pagando, con lo cual subsanaba de alguna manera esa parte, sube un poco los cupones, reduce también la quita de capital, dice, bueno, para los bonos cortos que yo te pedía, que te ofrecía una quita del 12%, ahora va a ser de 7%, y después empezaba a pagar en 2022. Ya no era 2023, sino empezaba a pagar a partir de 2022. También se conoce ahí la propuesta de grupos de bonistas, que ahora hay 2 grupos que se unen en la presentación de las propuestas, que es el grupo ad hoc, repito, es donde está BlackRock, y es el grupo de los exchanges, que son los tenedores de los bonos del canje. A partir de acá presentan propuestas en conjunto, cambian algunas cosas, pero la propuesta sigue valiendo alrededor de $60. Seguimos, 1 de mayo vencía otro plazo, se hace la tercera extensión hacia el 12 de junio. Ahí el Fondo Monetario ese día emite también un comunicado un poco delimitando un poco la cancha, diciendo que bueno, Argentina se puede estirar más en la oferta que haga, pero no mucho más. Digamos, si Argentina quiere cumplir con como el requisito de que la renegociación sea sustentable y no deba reestructurar la deuda en 2 o 3 años porque firmó un acuerdo que no lo podía cumplir después, no, se puede estirar un poco, pero no mucho más. También acá, porque obviamente el Fondo Monetario de Intereses decía que a partir del 2018 el financiamiento externo vino por parte del Fondo Monetario, del crédito stand-by aprobado se giraron 44 mil millones de dólares, sumados a los intereses son alrededor de 49 mil millones de dólares que Argentina todavía le debe al Fondo Monetario, con lo cual tampoco va a permitir cerrar cualquier acuerdo, dado que también hay que pagarle al Fondo Monetario. También después de esta renegociación con los bonistas privados viene negociar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Pero bueno, acá interviene, dice, bueno, no sé, Argentina se puede estirar, pero no mucho más. Bueno, se hace una cuarta extensión al 19 de junio con esta oferta de 47. Una cosa importante, la oferta que hoy está presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos es la primera, nunca se cambió esa porque en el medio vinieron negociaciones, pero como no se llegaba a acuerdo, tampoco valía la pena quizás subir o oficializar una oferta que ya sabes que no te la van a aceptar.
Bueno, el 17 de junio caen los acuerdos, en el medio de las negociaciones se suelen firmar acuerdos de confidencialidad que implican que las partes no den información, sobre todo a la prensa, pero no difundan cómo viene el estado de las negociaciones, justamente como para no meter mucho ruido ahí en la negociación. Caen esos acuerdos de confidencialidad firmados entre las partes, y se publican lo que es la tercera oferta con la que estuvo negociando Argentina en ese periodo, entre la presentación de la segunda y entre el 17, o sea, mejoró su oferta, y también se conocen las propuestas de los bonistas. Por el lado de Argentina, que tiene también un poquito más de cupón, ahora dice también el periodo de gracia, es decir, ese periodo donde yo no voy a pagar nada, se achica, te voy a empezar a pagar a partir de 2021, recuerden, la primera a partir de 2023, ahora empieza a pagar a partir de 2021, la quita de capital también se reduce, es del 3% para los bonos más cortos, de nuevo la inicial era del 12% para los bonos en dólares, ahora la reduce al 3%, y además incluye un cupón atado al crecimiento de las exportaciones, que lo que dice es que si las exportaciones crecen a partir de cierto umbral, este cupón gatilla y vos cobrás más. De alguna manera, con estos instrumentos vos los haces socios de cuando te va bien, digamos, si las exportaciones crecen, al país le va bien, bueno, entonces el bonista, el tenedor de ese bono, se beneficia porque ese cupón gatilla. Lo interesante de este bono es que, bueno, paga no solo cuando la economía crece, que a veces uno crece pero no genera más dólares y acá tenés que pagar dólares, sino que creces cuando aumentás tu capacidad de generar dólares de alguna manera. Y también, bueno, se presentan estas dos ofertas de los bonistas a partir de, ya lo dije, hay dos grupos de bonistas que están presentando propuestas juntos, que son el ADOC y el Exchange, presentan la misma propuesta, que es la más dura, la más exigente en términos en términos financieros, es la más exigente. ¿Por qué? Porque pide que, por ejemplo, la mitad de esos intereses que se vengaron hasta ahora, esos intereses corridos, se paguen cash, lo que implica un desembolso de $1.000 millones, ni bien se cierre la oferta. También tiene cupones más altos, bueno, es un poco más onerosa en términos de los desembolsos. Ahora vamos a ver bien los montos que tiene que pagar Argentina al principio, pero sobre todo, y en esta parte me voy a detener en la segunda parte, tiene cuestiones legales que son bastante más duras, que es, yo entiendo hoy, uno de los aspectos principales que está trabando la negociación con Argentina. Ayer lo dijo Martín Guzmán en esta conferencia que tuvo ayer, dijo, no hay forma de retroceder a las cláusulas anteriores, digo, como medio diciendo no vamos a ceder toda la parte legal o los aspectos legales que nos están reclamando los bonistas. Y después son dos propuestas de parte de los bonistas, estos grupos que van en conjunto que les dije, y después el grupo Bondholder Group, que es el Comité de Acreedores de Argentina, más dos fondos conocidos, que es el fondo Gramercy y el fondo Fintech, que lo que piden es también, en términos de flujos financieros, es un poco menos exigente. En términos de valor presente neto, esos bonos valen 54, más cerca de lo que vale la de Argentina. Y lo que pide es que se le respete el marco legal de cada uno de los bonos. Es decir, que se le respete las condiciones iniciales de ese bono. Si yo tengo un bono de 2016, bueno, emitime el nuevo bono con las condiciones legales del 2016. Y si tengo del 2005, emitime un bono nuevo con esas condiciones. Pero en términos legales también es mucho menos exigente, repito, ahora lo vamos a ver después. Bueno, estas ofertas se hicieron públicas 2 días antes de que cayera la última extensión, y 19, la semana pasada o antepasada fue, vuelve a extender el plazo. Esta vez lo hace por un mes. Interpretación 1 es, bueno, no estar contrarreloj todo el tiempo negociando la oferta y decir en 10 días voy a publicarla y tenés que estar renegociando contrarreloj todo el tiempo. Y la segunda también tiene que ver con estos aspectos legales que le estaba marcando, que son quizás lo que hoy deja más distante a la Argentina en términos de la renegociación. Antes de que termine el plazo de la negociación, hay vencimientos de nuevo de bonos emitidos bajo legislación extranjera. El 28 vence el bono, el Century, que es el bono emitido que vence en el 2117, y también vencen 2 bonos discount
que tienen emitidos con este marco legal del 2005, y en total suman 584 millones de dólares que obviamente no se van a pagar, pero que bueno, es una fecha importante para tenerla en cuenta porque también tiene un periodo de 30 días de gracia, y sería interesante cerrar la negociación antes de esto, así no tenés más bonos que siguen entrando en default. Bueno, y acá está el 24 vence el plazo de oferta, y bueno, ahí como les decía, fin del periodo de gracia de estos 3 bonos que se tienen que pagar el 28 y el 30 de junio. Ahí, no sé si los ven, ahí están las valuaciones de cada una de las ofertas, muestra un poco cómo Argentina se fue estirando en términos de valor presente neto. La primera valía 40, la segunda 47, la tercera 51, o visto de otra forma, tenías una quita del 60%, una quita del 53%, y después una quita del 49%, y también la de los distintos fondos. Si quieren, miren la última, que es la de junio, en términos de valor presente neto, respecto al grupo de este Comité de Acreedores Argentina, estás bastante cerca, una vale 51, la otra vale 54, y estás un poquito más lejos respecto de el conjunto de estos dos grupos que están presentando ofertas juntos. Bueno, estirarse, obviamente, ofrecer mejores condiciones de canje cuesta, implica mayores desembolsos a futuro. Fíjense, acá está este grafiquito, lo que dice cuál es el perfil de vencimientos por año. La línea azul es el perfil actual, el original previo al canje. Ahí se ve un poco, digo, lo imposible que era en este esquema de Argentina, muy pocas reservas y no acceso al financiamiento externo, poder afrontar estos desembolsos en dólares. Fíjense, el primer año, no sé por qué dice 2018, pero esto es 2020, el primer año te quedan todavía pagar 3.500 millones de dólares, y después tenés 2 años seguidos de 8.000 millones de dólares, y bueno, en conjunto hasta 2023 son alrededor de 22, repito, sin acceso al financiamiento externo, este perfil es imposible de enfrentar, pero además esto solo es la deuda emitida bajo legislación extranjera con los bonistas, falta toda la ley, los bonos en dólares, ley local, y con organismos internacionales que te abultan mucho más estos vencimientos. Conclusión, esto era, y así como estaba ese perfil, no se podía pagar. Fíjense también, la línea negra es la primera oferta, fíjense que siempre los vencimientos son más chicos que en las propuestas que siguen, o sea, al principio son menores a los del perfil original, obviamente, porque estás pateando el pago de deuda para más adelante, y a partir de 2028, cuando empiezan a vencer estos bonos nuevos que estás canjeando, esa relación se da vuelta. Pero bueno, lo importante acá es que te alivia el perfil de vencimientos en el corto plazo. Ahora vamos a la segunda, cuando uno ve, está siempre por arriba de la negra. ¿Por qué? Porque Argentina cedió algunas condiciones, dijo, bueno, te pago un poco más de cupón, te pago antes, tengo menos quita de capital, etcétera, etcétera, lo que implica que tenga que hacer mayores desembolsos año a año. Y la última es la tercera, lo que no tiene esto es agregado lo que es el cupón de las exportaciones, pero sí todo el resto de los cambios que hubo entre la primera oferta y la última. El verde, de nuevo, es un poco, tiene que estirarse un poco más y pagar un poco más. Ahí están en términos de desembolso, si quieren, y mirámoslo hasta 2023, que es hasta donde finaliza el primer periodo presidencial. Fíjense, la primera oferta, que ofrecía un valor presente neto del 40%, repito, intereses más bajos, recién los pagos empezaban en 2023, en el acumulado en ese periodo recién apenas pagabas 300 millones de dólares, cuando te estiraste un poquito y cediste alguna de las cosas que te estaban exigiendo los bonistas, y ofreciste un valor presente neto del 47, el flujo, la contracara es un flujo de pagos un poco más abultado, que son 1.000 millones de dólares, y ahora en esta tercera, que es la verde que se ve ahí, que vale hoy alrededor de 51 dólares cada 100, los flujos hasta 2023 son de 1.800 millones de dólares. Eso es cómo se estiró la Argentina. Bueno, ¿qué diferencias hay con los bonistas, ¿no? Porque ¿qué tan cerca o qué tan lejos están las ofertas respecto a lo que están proponiendo los bonistas y Argentina en términos de cuánto más o cuánto menos hay que pagar? Y fíjense este cuadro, que es bastante interesante, y por lo que yo le decía que me parece hoy que la cuestión más es, bueno, además de con uno de los grupos tenés cierta diferencia de pagos que tenés que hacer, pero tampoco es muy amplia, entonces la cuestión viene más por un tema más legal. Fíjense, la línea azul es la oferta oficial, la tercera, obviamente. La línea verde es este Comité de Acreedores Argentinos, más Fidelity, más
más fintech y más Gramercy, que es como los más, entre comillas, pongámosle, más amistosos, que presentaron una oferta menos agresiva, si quieren, y la Bordeaux son este grupo que, donde está BlackRock, que pide condiciones un poco más exigentes en términos de lo que hay que pagar, pero sobre todo en términos legales. Y fíjense, bueno, esas líneas resumidas acá, fíjense que no hay tanta diferencia. Hasta 2023, Argentina, con el nuevo perfil de vencimientos, tiene que pagar 1.800 millones de dólares. Lo que le exige este grupo, el Bondholder Group, son 1.900 millones de dólares. Bueno, es prácticamente lo mismo hasta 2023. Y el otro grupo, 5.300 millones de dólares. La principal diferencia acá es que ellos te exigen el pago cash de la mitad de esos intereses corridos, que son un poquito más de 1.000 millones, por eso la línea Bordeaux arranca no en el 0, sino arriba del 1.000. Y después cuando uno lo mira más en el largo plazo, fíjense, repito, las barritas representan los pagos acumulados hasta esa fecha, los pagos acumulados hasta 2028 de las distintas propuestas no son muy diferentes, digamos, hay entre la propuesta oficial y la del grupo BG son casi iguales, y respecto al otro grupo estás 4.000 millones de dólares de acá a 2028. ¿No? Se mantiene de alguna manera la diferencia que hay con 2023, pero digamos, no estamos hablando de una diferencia económica, financiera, muy relevante, muy grande. Bueno, entonces acá vayamos a, no sé si habrán leído esto, el tema de la estrategia Pacman de ir reestructurando la deuda por partes. Lo planteé un ejemplo de qué es lo que están rechazando los bonistas, es de alguna manera la posibilidad de que tiene Argentina de armar y rearmar los grupos como más le convenga para unir, para llegar a estas minorías exigidas por las CACs y que se cierre el canje para toda esa serie de bonos, es decir, Argentina puede agarrar, agrupar los bonos como quiere en función de los porcentajes de tenedores que haya entrado cada una de las series y ir cerrando acuerdos por partes. ¿Cómo funciona? Acá lo puse un ejemplo, esto sale de un artículo, de un paper que escribió Luciano Laspina, que si quieren después se los paso, me parece interesante la forma de explicar este tema legal que parece bastante complejo, pero cuando uno lo lee en términos de ejemplo, es bastante sencillo y es razonable que haya un vericueto acá o un escollo medio legal en donde está habiendo problemas. Supongamos que, es un ejemplo, pero supongamos que hay 4 bonos que se quieren reestructurar desde un principio, bonos A, B, C y D, que tienen un valor, un monto en circulación de 100 millones de dólares cada uno, ¿no? Que en total suman 400 millones de dólares. Y es toda la deuda que se quiere reestructurar. Entonces, supongamos que Argentina lanza una oferta para canjear estos bonos y recibe la aceptación del bono A, entra el 75%, es decir, te entra un capital de 75 millones de dólares, te dice que sí, del B lo mismo, del C un poco menos, llegas a 40, y del D un 30, es decir, un 30%. Con estos montos, la pregunta acá es, ¿con estos montos logro reunir las minorías necesarias para que se activen esas cláusulas de acción colectiva? Y sumémoslo, recuerden, la cláusula la forma de aplicar CACs mediante dual lim decía, bueno, si supongamos que estamos hablando de bonos emitidos a partir de 2016, lo que te dice es 50% de cada serie y 60% y 66%, perdón, del total. Acá, cuando uno usa la estrategia de dual lim, no podría, ¿por qué? Porque tenés 2 bonos, el C y el D, que no te llegan al 66. Que no te superan el 50, perdón, y también en el conjunto, cuando uno suma y hace el promedio, tampoco llegas al 66, con lo cual esa queda descartada, no te sirve para reestructurar. Y después esta single lim, que lo que implicaba era juntar las series como vos querés y llegar al 75% de ese total, tampoco te sirve si querés reestructurar todo. ¿Por qué? Porque cuando vos haces 75 más 75 más 40 más 30, lo que te da, estás teniendo una adhesión del 55%, es decir, no llegás a reestructurar todo en su conjunto, que lo que necesitas es un 75%. Entonces, si querés reestructurar todo, no podés. Pero ¿qué puede hacer en esta instancia? ¿Qué herramienta podría usar
el gobierno para empezar a reestructurar la deuda y para empezar a armar este canje por partes que les estaba diciendo. Y acá le pongo, activa la estrategia Pac-Man, que es como, ¿cómo se llama? Bueno, supongamos que en el primer canje, de nuevo, Argentina acá, no sé si esto lo dije, pero se reserva el derecho ex post de agrupar las series como quiera. O sea, vos bonista entraste y después Argentina te dice, bueno, la agrupación de bonos la voy a hacer como quiero en función de los resultados. Digo, esto es una innovación porque no se venía haciendo así, no se interpretaba así, sino que se podía agrupar como quería, pero ex ante vos tenías que definir los grupos, acá está haciendo ex post, con lo cual lanzás una reestructuración en función de los resultados que tenés al nivel de adhesión, elegís cómo agrupar los bonos, cuáles canjeás y cuáles no. Entonces, imaginemos que tenemos este escenario donde se presentan y aceptan el canje estas proporciones. Lo que puede decir Argentina es, bueno, agarro los bonos A y B, que llego al 75% en el agrupado y también de cada una de las series y los canjeo. Y lanzo dos bonos que sean A y B. Canjeé entonces una proporción de mi deuda, ¿ya no? Y no solo esos 75 de cada una de las A y B que entraron, sino el total de los bonos A y los bonos B, porque estarían aplicando las CACs. Entonces, ya tengo reestructurada toda la deuda A y B del principio. Y tengo nuevos bonos que son A asterisco, B asterisco. En T2 lo que hace es reabre la oferta de estos bonos A asterisco y B asterisco, y lo que hace es ofrecerles mejores condiciones que antes, mínimas puede ser, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los que ya te entraron en ese canje, para todos los de A y B viejos que ya entraron, vuelvan a entrar, porque no te van a decir que no si vos les ofreces una mejora. Y además, el de, por ejemplo, el C, que había entrado el 40% con las condiciones anteriores, ahora si vos le mejoraste un poco la oferta, de seguro va a volver a entrar. Entonces, ¿qué puede hacer ahí? Bueno, agárrate, el de la te va a entrar todo porque le mejoraste un poco la condición, que también la tenés que mejorar por la cláusula Rufo, que bueno, ahora no viene al caso, pero bueno, de seguro te entra todo, el B de seguro te entra todo, y el C también te va a entrar porque mejoraste la condición de la emisión, sea cuanto sea, con lo cual vas a tener el 40. Ahora, cuando uno hace las cuentas, tomás esta forma de agregar que es single lim y decís, ya tenés, que te decía, bueno, en el total, en el agrupamiento total tenés que tener el 75%. Acá te lo estás aceptando el 80%. Entonces, vos lo que lograste con esta estrategia de rediseñar grupos ex post y hacer un canje por parte es canjear A, B y C, cuando el C en la estrategia original no te lo había aceptado. Y cuando en el C no tenés ni siquiera, o sea, y tenés apenas el 40% del total de ese capital aceptándote el canje. Es decir, lograste canjear más bonos y bonos que tienen una aprobación bastante baja por parte de la cantidad de bonistas, ¿no? Entonces, de eso más o menos va esta estrategia de ir rediseñando por partes y la innovación en términos legales que tiene la oferta argentina, y es lo que están rechazando los bonistas, y es lo que yo creo que por ahí vienen las principales ventajas. Bueno, ahí le falta el título 1 ahí. ¿Qué es lo que te están pidiendo los bonistas? Bueno, además de que las diferencias, o sea, las expliqué, las económicas vienen por el lado de los cupones, que le ofreces, si le ofreces un cupón atado al PBI, qué quita el capital le ofreces. La oferta de canje que tiene el grupo Ad Hoc y este grupo Exchange tienen diferencias legales que distancian bastante a lo que es la propuesta que está haciendo Argentina, y que Argentina se niega de alguna manera a firmar un canje con estas características. Que dicen, bueno, la totalidad de los bonos que vas a emitir se emiten con Indenture 2005, es decir, con los contratos legales de 2005, toda, no solo los bonos del 2005, sino también los bonos del 2016. ¿Por qué piden esto? De nuevo, porque tiene una protección legal para el bonista más grande, en términos legales beneficia más a un bonista estas condiciones legales. También le dicen que las futuras emisiones tienen que ser todas, no solo las del canje, sino Argentina cada vez que emite un bono tienen que emitirse bajo este marco legal. Argentina tiene que renunciar explícitamente a esta estrategia de reasignación, es decir, ir haciendo un canje por parte, lo tiene que dejar explícito que no lo va a hacer. Amplía, bueno, si hay un evento de default, por ejemplo, sobre los bonos defaulteados van a tener que pagar un cupón del 2% más alto de lo que está escrito en el prospecto, digamos, una penalidad bastante grande. También que el 50% del nuevo financiamiento de Argentina tiene que
está mal escrito, tiene que tener como destino la recompra o pago de los bonos canjeados, es decir, si vos lograste tener financiamiento, la prioridad soy yo, de alguna manera, que canjeé la deuda. Y después, amplía el concepto de qué es estar en default. Argentina caería como un evento de default no solo si no paga y pasa el periodo de gracia o incumple con otras cuestiones que están en el prospecto, sino también si incumple con la revisión macroeconómica del artículo 4 del FMI. Si incumple eso, también sería considerado como un evento de default. Esto, como los puntos más importantes para que se den cuenta, como que en términos legales, se le está exigiendo mucho más, y es por el lado que quizás hoy están las distancias más claras, más grandes. Repito, lo dijo ayer Guzmán en la conferencia, que no estaba dispuesto a aceptar las condiciones legales que le estaban imponiendo los bonistas. Y repito, cuando uno ve el flujo de financiamiento, de vencimientos, no es tan importante el esfuerzo en términos económicos que hay que hacer, entonces uno puede interpretar que la cuestión viene más por el lado legal. Bueno, posibles desenlaces, estos como en términos muy esquemáticos, ¿por qué te interesaría vos llegar o no llegar a un canje? O no es lo mismo que entres o no entres en default. En un escenario de default que tendrías hoy mayor incertidumbre, aumentarían las presiones cambiarias, ya que ya hoy las tenemos, digamos, contenidas por distintas medidas o controles cambiarios que hicieron momentáneamente aplacar las tensiones en el mercado de cambios, pero si se acuerdan, desde mediados de abril las brechas cambiarias superaron el 100%, el Banco Central venía perdiendo un montón de reservas. Bueno, imagínense en un contexto de default, estas presiones se exacerbarían mucho más, aumentarían las expectativas de devaluación, porque la paridad cambiaria uno esperaría que no se pueda mantener con el escaso poder de fuego que tiene el Banco Central. Hoy las reservas netas del Banco Central, con las que puede intervenir directamente en el mercado de cambios, son bastante pocas, menos de 9.000 millones de dólares, diría yo. Hoy, las reservas del Banco Central hoy tiene 43, ahora con las que puede intervenir directamente en el mercado de cambio para hacerle frente a una corrida son 9.000, y mucho menos. Entonces, en este escenario, vos tenés tres opciones: o devaluás la moneda, o restringís más lo que son las restricciones al mercado de cambio, o una combinación de ambas, digamos. Todos esos escenarios implican, obviamente, devaluar, mayor presión sobre los precios, por el pass-through, digamos, puede ser más o menos alto en recesión, pero en definitiva vas a tener un efecto en los precios. Bueno, la recuperación de los ingresos obviamente se demoraría, la recuperación del consumo también, pero no solo se trata del canal cambiario, sino también el tema del financiamiento. Argentina perdería, no solo el sector público, estaría imposibilitado de acceder al financiamiento externo, que hoy ya lo está, pero acá como lo terminás de definir, sino también el sector privado. El sector privado también te deuda en dólares, muchos vencimientos el año que viene, con lo cual sería imposible también refinanciar los pasivos en dólares, pero también el crédito interno se reduciría, con lo cual tenés menos financiamiento, caída de la inversión por ahí, caída de la inversión también por el lado de la demanda. Demorás muchísimo más lo que es la recuperación de la economía, que hoy estamos en un escenario re crítico. La economía viene cayendo de 2018, 2019, y este año vas a caer al menos un 10%. Imagínense en un escenario de default, esta caída y la recuperación se demoraría mucho más. Un escenario positivo, bueno, definirlo por ahí por la positiva, un shock positivo de expectativas, porque no quiere decir que vos vayas a obtener financiamiento externo de inmediato, pero sí, digamos, frenarías un poco toda esta incertidumbre y de a poco podrías ir generando un poco más de confianza y aliviando un poco sabiendo que tenés un horizonte financiero más despejado, que no tenés que afrontar vencimientos de nuevo. No es que vayan a venir capitales inmediatamente, pero sí vos ya sabes que tenés varios años para empezar a pagar tu deuda, y bueno, podés definir un programa macroeconómico más consistente, bueno, que de a poco te empieces a poder crecer y ordenar un poco los desequilibrios más macro. Obviamente acá tendrías una situación de estrés cambiaria mucho menor, porque te aliviaría esas tensiones.
expectativa de evaluación menores, menos inflación, no menos inflación que en el escenario anterior, no, hoy la inflación está contenida, tenés varias anclas, es otra discusión, digamos, no tenés tarifas congeladas, tenés planchado los salarios y tenés un escenario súper recesivo que hace que la inflación esté contenida de alguna manera. Pero evitando devaluar tras un default, digamos, las presiones inflacionarias serían aún menores, te permitirían de a poco ir desarmando el cepo en la medida en que te vayan entrando dólares, o no tener como corridas sistemáticamente, no tener tanta presión en el frente externo. Hoy saben que, ya los controles cambiarios están muy, muy fuertes. La última medida fue restringir el acceso directamente a las empresas, segmentaste de alguna manera el mercado cambiario. Para las empresas, algunas tienen que acceder a importar a los dólares paralelos, con lo cual los costos de esas empresas suben un montón, porque muchos insumos ahora están valuados al tipo de cambio paralelo. Digamos, tenés ahí hasta incluso presiones inflacionarias, no solo de posibilidad de comprar esos insumos y tener que pagarlo, que te puede a un precio mucho más alto, que te puede tener consecuencias sobre la producción, sino también sobre la inflación. Bueno, y por último, esto le puse financiamiento entre signos de pregunta, porque tenés mejores condiciones para acceder al financiamiento. Piensen también que estamos en un escenario de muchísima liquidez a nivel mundial, porque todos los bancos centrales están haciendo políticas monetarias expansivas para asistir de alguna manera al sector privado y a los gobiernos. Bueno, definido por oposición. En este escenario tendrías una recuperación de los ingresos más rápida y de a poco empezar a reactivar el consumo, la inversión y que la economía empiece a crecer. Bueno, acá algunas conclusiones de esto, y me parece que si alguien me puede hablar, creo que de tiempo medio que ya estamos, yo no sé hasta cuándo es, así que os digo. Sí, Lucía, antes de por ahí pasar a las conclusiones, que ahí estaba viendo, ahí en el chat que no llegabas a ver las preguntas que te iban a Yo no hacer. veo, exacto. Quería cortarte con una pregunta que tenía que ver con un tema más específico, lo que tenías hablando, así ya cerramos con las conclusiones y ahí sí podemos hacer preguntas más generales sobre tu posición y el tema. Acá pregunta Agustín sobre si los préstamos del FMI tienen cláusula de cross default con estos bonos que están en instancia de renegociación o default. ¿Cómo va a ser y qué expectativa hay con respecto al momento que toque renegociar la deuda con el fondo? A ver, espera que quiero poner la pantalla así veo algo, porque si no, acá. No tienen. No tienen. Los bonos los tienen entre ellos, el Fondo Monetario. No, hasta ahora el fondo se mostró bastante predispuesto, en primer lugar, porque también necesita cobrar de la Argentina, o sea, el préstamo que tiene Argentina es de los principales préstamos que tiene en cartera el Fondo Monetario, con lo cual es importante también poder cobrar esos 49 mil millones de dólares de Argentina que le debe, pero también, al menos en las últimas intervenciones, siempre se mostró dispuesto a cambiar el programa. Todavía no se sabe bien qué programa va a ser, si va a ser un programa con más condicionalidades en términos de lo que te exigen en términos macroeconómicos, si tenés que hacer un mayor ajuste fiscal, si tenés que, no sé, comprometer en algunas medidas de política económica, pero por el momento, digamos, eso no pareciera ser el principal problema. Una vez que se reestructure la deuda con el sector privado, el segundo paso es reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y hay deuda con otros organismos internacionales, con el BID, tenés también la deuda del Club de París, que ya venció, igual era la última cuota, creo que son 2.000 millones de dólares, pero que no tienen cross default entre ellos. Y tampoco tendría mucho sentido que un organismo internacional quizás active una de estas cláusulas. O ustedes me dicen cómo ha sido. Ahora yo puedo ver las preguntas. Bueno, no sé si quieren, seguimos con el tema de las conclusiones o me dicen ustedes. Dale, perfecto, Lucía. Si querés, cerremos con las conclusiones y ahí hacemos ya las preguntas más generales. Dale. Y ahora no sé cómo lo puedo convertir. Acá.
Bueno, no, igual es más una síntesis que unas conclusiones. Bueno, esto que le decía, seguimos en un escenario de negociación, las partes presentaron sus propuestas, vencían el viernes pasado esa oferta de canje que estaba presentada ante la SEC, la Argentina decidió patear la negociación por un mes más, termina este 24 de julio. ¿Por qué? Porque todavía hay distancia, pero también está esta idea de, bueno, no cada 10 días tengo que estar viendo si llego contra el reloj a presentar o no presentar una oferta. Vamos, el acuerdo no está cerrado, pero las negociaciones siguen, desde también una posición de Argentina está en default, o sea, los acreedores hoy tienen el derecho, entre comillas, a acelerarte toda la deuda. De nuevo, los mayores aspectos, yo creo, de nuevo viendo el flujo de vencimientos de cada uno de los perfiles, no es tan grande y en términos de lo que le implica a Argentina cerrar el canje ahora y poder dedicarse a atender otras cuestiones más macroeconómicas. La diferencia no pueden ser esos 5.000 millones de dólares que hay hasta 2028, sino que tiene que ver más con el marco legal en que se están emitiendo estos bonos. Y bueno, acá está el punto en que los bonistas se pusieron muy, muy duros en términos de los aspectos legales que te están pidiendo. Y bueno, a ver hasta cuánto ceden las partes. Guzmán dijo que no vamos a aceptar de estas condiciones legales que nos están imponiendo, pero bueno, pero hasta cuándo se estiran, así como se extendían en términos financieros, bueno, hasta dónde van a ceder en términos legales cada una de las partes para que este acuerdo cierre. Y por último, no da lo mismo que el acuerdo te salga mal y termines en un escenario de default, vas a tener más recesión y te va a costar mucho más recuperarte que en un resultado en que puedas canjear la deuda, que repito, no es que implique que vos obtengas financiamiento de forma inmediata, pero sí empezar a relajar o disipar un poco la incertidumbre en toda la economía y al menos empezar a reactivar la cuestión más interna. Y ahí la termino porque después se hace un poco muy larga, si no. Eva, excelente. Quería, bueno, agradecerte muchísimo, Lucía. La verdad que la exposición ha sido clarísima. A veces sabemos que cuesta poder adaptar las exposiciones a estos formatos virtuales y poder incluso hacerlas sintéticas, a veces cuesta, pero la verdad que en tu caso ha sido muy claro y esto de, bueno, todos los gráficos y todas las cuestiones que nos has traído, la verdad que son muy útiles y bueno, está bueno que esto quede grabado también para después si queremos retomar alguna de las cuestiones de las que pudiste abordar, podamos volver sobre eso. Yo alguna pregunta te hago como disparadora, después sí habilito en el chat o si alguien quiere prender el micrófono. Especialmente, bueno, la cuestión de la deuda es algo que me interesó muchísimo, cómo fuiste haciendo esta cronología y cómo fuiste abriendo todos estos datos. Fue muy interesante en la primera charla de este congreso que tuvimos con Claudio Lozano. Él también nos dio como muchísima perspectiva y también historia de cómo llegamos a esta situación que estamos ahora. Pero mi pregunta iba más que nada pensando el futuro, en las perspectivas de esta coyuntura macroeconómica que la verdad que, bueno, me imagino que nadie hoy se anima a poder pensar en una perspectiva macroeconómica, porque la verdad que el escenario es muy incierto, pero sí preguntarte, ahora que hablabas recién de la reactivación de la economía, y en este contexto de que se están discutiendo como muchos caminos a seguir, extensión de la cuarentena, etcétera, ¿cómo ves que en el corto plazo o el mediano plazo se pueden, cómo son los posibles caminos que se puedan tomar en el sentido de la reactivación económica? Más en el caso argentino, pero bueno, me imagino que también esta pandemia global no depende solamente del Estado argentino, las decisiones que tenga que tomar. Eso como pregunta más general y después, bueno, sí te voy leyendo las preguntas en el chat de dudas más puntuales que hayan surgido. Lo veo yo ahora. Ahora lo estoy viendo. Difícil pensar en términos de reactivar la economía hoy cuando no sabemos qué va a pasar con el virus, ¿no? Pensar que acá en el AMBA estamos discutiendo si volvemos a la fase 1, ¿no? Y el mundo está discutiendo si va a haber un segundo rebrote o no. Entonces, en ese contexto, vos imaginate que acá tengo un gráfico más que les puedo compartir, que lo cerré, el palo que se pegó la economía en abril y lo que va a ser también mayo. En abril estuvo el confinamiento completo, o sea,
teníamos esta fase de ASPO, casi todas las provincias, con la mayoría de las actividades cerradas. De a poco fuiste declarando actividades que antes no eran esenciales y no estaban funcionando como esenciales. Y se empezó a liberar un poco más, pero al principio, cuando el confinamiento era bien estricto, los resultados, miren lo que son las caídas de lo que es la industria, la construcción y la actividad económica, tienen todas caídas históricas, es decir, todas las caídas son las mayores que registran la serie siempre. Miren lo que es esto. El EMAE, este es el dato de marzo, no está ahí, pero es el dato de marzo, que es el último que salió, con 10 días de confinamiento nada más, en términos desestacionalizados, es decir, la variación respecto a febrero, casi un 10%, es la mayor desde el 93. O sea, tuviste 1000 crisis en el medio, el 2001, el tequila, la del 2000, bueno, y todos los años pares que caíste, y nunca caíste tanto como ahora. Tiene lógica, obvio, tenías más de la mitad de la actividad económica paralizada, era obvio que iba a caer, pero bueno, para medir la magnitud de la caída, la industria también, 18% en términos desestacionalizados. Y miren, la construcción también, lo que cae en términos interanuales, 75%. Es decir, el palo que se pegó la economía en abril es un montón. Imagínate que te digan, volvemos a fase 1. Desde ya que ese horizonte es incierto. Propongamos el mejor de los casos de que vos, este rebrote que de nuevo está planteado en términos mundiales, también el FMI presentó las perspectivas de este año, ya la economía va a caer casi un 5%, pero no descartan el riesgo de baja. ¿Por qué? Porque puede existir un segundo rebrote, y esto que haga volver atrás en lo que es el aislamiento en muchos países, y eso obviamente va a tener una caída más grande. Pero saquemos ese escenario en que Argentina no hay un rebrote y a poco se pueden ir liberando las cuarentenas. Tenés un montón de desafíos porque vos en el medio, para contener, no reactivación, para que la economía no caiga tanto, tuviste que presentar ciertos programas para contener, por un lado, la caída del ingreso de las familias, que por el nivel de informalidad, un montón se quedaron sin trabajar, un montón se quedaron sin trabajar, pero hay un montón que no están bajo un convenio colectivo de trabajo, con lo cual, si no van a trabajar, no tienen ingresos garantizados por nadie, el nivel de informalidad acá es muy alto, con lo cual a todas esas familias el sector público tuvo que salir a asistir, y hoy está pagando el ingreso familiar de emergencia. Después se puede discutir si los montos alcanzan o no alcanzan, pero de alguna manera se está llegando. Es un programa que en términos de lo que cuesta es carísimo, son 90.000 millones de pesos por mes, y hoy se está discutiendo, bueno, cómo se sigue. Y después, por parte de, si querés, asistencia a la producción, tenés el ATP, que es esta asistencia por parte del Estado para pagar salarios del sector privado. Y hoy también se está pensando en cómo se racionaliza eso, porque también es un programa que es caro. Con lo cual, hoy la etapa, pensando más en cómo no caes tanto, pero y después tenés como los desafíos, porque hacia adelante hoy, y les muestro otro gráfico que tenían como para la segunda parte, miren lo que es todo esto, cada mes de confinamiento es un mes de caída fuerte de los ingresos, porque la actividad está muy débil, y de gastos excepcionales, ¿no? Porque tenés que financiar todos estos programas. En un contexto en donde no tenés financiamiento, la capacidad de emitir deuda y los recursos tributarios te caen, la única fuente de financiamiento que tenés hoy es la emisión monetaria, ¿no? Miren el primer gráfico, tenés en la evolución del gasto primario, que obviamente está inflado por todos estos programas que son extraordinarios, digamos, que se vienen implementando, gasto creciendo casi el 100%, ingresos creciendo al 0%. Entonces ese bache se cubre con emisión monetaria. Hasta mayo tenés un déficit primario de 2,3 puntos del PBI, cuando el año pasado terminaste casi en equilibrio. Y todo eso lo está financiando con asistencia directa al Banco Central, imprimiendo pesos para financiar ese bache fiscal. Y cuando uno mire, bueno, ¿y qué pasó con ese excedente de pesos? Si tuviste empezar, y tipo de cambio planchado, porque tampoco querés devaluar, porque no querés tener mayor presión sobre la inflación, entonces tipo de cambio planchado, exceso de pesos, empezás a tener una pérdida de reserva bastante grande de mediados de abril, y las brechas cambiarias se te dispararon arriba del 100%, digo, como algunos efectos que tiene
como financiar de alguna manera el bache fiscal con emisión monetaria, estás teniendo efectos colaterales que para vos son indeseados. Como no es tan fácil. Entonces los principales desafíos hoy vendrían también por ahí, por empezar a normalizar todas estas variables y bueno, empezar, no sé, una reactivación es difícil porque tampoco tenés mucha salida externa porque la recesión es generalizada en términos globales, no es que voy a tener una salida exportadora. Porque ¿quién me va a demandar bienes? Con lo cual te diría que acá en este escenario poder reestructurar bien la deuda y al menos bajar estas presiones cambiarias te ayudaría un poco a frenar las expectativas de inflación o la inflación misma y que a poco se empiece a normalizar la actividad interna, pero no, muchos drivers del crecimiento no tenés, va a ser más bien un rebote. De hecho, cuando uno mira las expectativas de crecimiento para lo que es el año que viene y el año siguiente, no vas a llegar al nivel de PBI de 2019 ni en 2023, digamos, el crecimiento va a ser el rebote va a ser muy, muy lento. Sí. Gracias, Lucía. Te leo ahí la pregunta que veo que estás leyendo, pero para que quede después en la grabación. Que Matías pregunta si es necesario absorber dinero ahora o se podría esperar hasta la salida del confinamiento, sobre todo porque bajó mucho la circulación de dinero. Exacto. Bueno, a partir no tengo el gráfico hecho acá, pero todo eso que viene emitiendo, el Banco Central lo viene absorbiendo mediante el ELIX. Sí, digamos, hoy no tenés un efecto más grande sobre precios justamente porque hay una demanda precautoria de dinero más alta porque uno tiene los pesos y no sale usarlo y tenés menores presiones, pero sí puede, después sí, todos esos pesos que se generaron de alguna manera, eso lo vas a tener que desarmar, así que sí, hoy no es un problema, porque además la inflación tiene, repito, otros anclas que son el ancla de salarios, el ancla de las tarifas, el ancla del tipo de cambio que no te están presionando, pero bueno, en la salida de la pospandemia, eso es uno de los puntos sobre los que se va a tener que trabajar, es cómo se absorben todos esos pesos. Igual, nada, pueden opinar también, ¿no? A mí me sirve discutir estas cosas, también me las pregunto. Ay, Mónica pregunta si se mencionó algo del aporte extraordinario, el impacto que generaría. Algo estabas comentando, pero dice ahí que entró tarde. Si pudieras dar como una... ¿Qué aporte extraordinario, perdón? Ah, ahí va, Mónica, si pudieras aclarar ahí. Ah, sí, lo puedo ver yo. Y no me acuerdo bien cuánto era el monto que estaba calculado en el proyecto oficial, este borrador que andaba girando, pero creo que eran como mucho, eran 200.000 millones de pesos, creo. No me acuerdo bien cuánto, creo que eran 3.000 millones de dólares, evaluarlo al tipo de cambio oficial, ponerle que sí, eran algo así como 200.000 millones de pesos. Un IFE mensual te sale 90.000. Cubrís a duras penas mes y medio, 2 meses de lo que es... no hice el cálculo, yo de hecho no conozco el proyecto, pero era lo que salieron a decir al menos los legisladores que lo presentaron, los diputados que venían trabajando en el proyecto. Sí, es un aporte extraordinario de única vez, te sirve, pero no te cambia mucho la ecuación. Sobre todo pensando en que esto se está extendiendo, ¿no? Porque si uno decía, bueno, la cuarentena se va a demorar un mes, listo, con estos 200.000 puedo cubrir un mes. Ahora estamos hablando de empezamos a mediados de marzo y acá en el AMBA estamos discutiendo si volvemos una fase atrás y no sabemos hasta cuándo. Así que creo que no es mucho en términos de lo que te podría aliviar eso.
Yo, perdón que interrumpa, hola Lucía, aprovecho Hola. para agradecerte y que me gustó mucho la presentación. No, que yo había leído una nota que era, me parece que cubría 21 millones de IFE, pero esto, comparto lo que decís vos, de última, si uno Bueno, piensa pero de que la cuarentena no se va a extender mucho más, ponele que sí, pero es muy difícil medirlo en ese término, siendo que esto, es más, se está pensando en volver a fase uno inclusive. no, a ver, desde ya, yo no digo, y para mí, si tenés un escenario de tener que extender la cuarentena 2 meses más, 3 meses más, en la asistencia la tenés que reforzar incluso, y bueno, arriesgate a los desequilibrios macro, la prioridad, digo, es que la gente no se muera de hambre, pero no deja de ser un problema, digamos, no tenés recursos para cubrir eso, y vas a tener que Claro, recurrir sin a hablar. mayor asistencia al tesoro, y bueno, y enfrentarte a los desequilibrios que eso te genera. Sí, sí, no, decían esto de que compartía el punto de, bueno, cuánto aporta este aporte que encima, este impuesto que encima parece que sería excepcional. Después, bueno, no sé si se evaluará de que quede o no, Es que en un pero contexto de yo tenía una emergencia, pregunta. perdón, en un contexto de emergencia pensar Sí, políticas sí, para siempre es medio arriesgado, sí, digamos. Sí, sí, no, perdón. ni hablar. No, sí, no, tenía una pregunta que un poco salió en la charla del viernes, en esto de, bueno, ¿qué implicaría el no llegar a un acuerdo? ¿Qué implicaría el que estemos en default, digamos? La única consecuencia sería que no podamos después contraer futuras deudas o también al margen de eso traería otra consecuencia negativa y en eso también tengo otra pregunta de que si bien parece que en el resto del país se está empezando a reactivar la economía y en algunas provincias ya hace por lo menos un mes la actividad económica en algunos rubros no paró, pero en otra comenzó. ¿Qué repercusión tiene eso a nivel nacional? Es decir, el hecho de que el AMBA probablemente vuelva de vuelta a la fase uno eh, es mucho más representativo que el resto del país, más o menos vaya hacia una reactivación de la economía. Sí, el Me AMBA es enrollé más mucho o la menos pregunta. el 50% del PBI. Con lo cual, si no Claro. si eso no vuelve, Sí, sí. o sea, esa se Estamos contesta. complicados. No, se contesta, entonces es fácil, pero ponerle que no tengamos el AMBA y el resto de las provincias también estás en recesión, digamos, estás teniendo, vos pensás que Sí. se están, del lado de, bueno, ya hubo cierres de comercios, quiebres de empresas, pérdida de puestos de trabajo, o sea, ya tenés un efecto medio más permanente de lo que ya fue la crisis, o sea, te va a costar volver a reactivar. Después tenés acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales que estaban con, digamos, cerrando cerraron acuerdos de suspensiones con bajas nominales de los salarios, o sea, va a tener como, no tenés como motores para reactivar por ahí, estás en un escenario recesivo que se puede amplificar porque la cuarentena se extienda, porque caigas en un default, pero no, es Claro. muy difícil salir de ahí. ¿Qué pienso yo de un default? Bueno, además de que te quedás sin financiamiento, digamos, olvídate, es como vivir con lo nuestro hasta que reactives eso. Hoy te sobran dólares comerciales, tenés un superávit comercial, con lo cual al principio dólares no te faltarías en términos comerciales, pero sí no podrías sacarte esta presión sobre el tipo de cambio, porque primero el apetito por comprar dólares, porque es el único resguardo de valor que hay. Sí, piénsenlo en la ecuación en la que hace cada uno de ustedes. Es decir, si nos dejarían comprar más dólares y el que tiene y lo puede hacer, lo hace, digamos, esa expectativa de evaluación no la vas a bajar y te va a llevar a poner más controles cambiarios con todo lo que eso, eh, con todos los efectos ya sobre la producción que tiene eso. Piensen en los controles sobre el comercio exterior desde que se empezaron a poner desde el 2011 y después como que se recrudecieron en el 2013 con las de JAI, 2014, digamos, todo eso tiene efectos negativos sobre la economía. En un contexto en que no estás en default y todavía no reestructuraste la deuda, eso, o sea, esa restricción de acceso al dólar va a seguir porque vos no tenés fuente de financiamiento. Así que el escenario es más negativo y cuando empezás a crecer empezás a necesitar más dólares para importar. ¿Por qué? Porque cuando crecemos,
Claro. lamentablemente lo que importamos es más elástico al ingreso que lo que exportamos, por lo cual las importaciones acá crecen siempre más rápido que las expo, así que en algún momento llegás a esa restricción de dólares. Igual lo dejo a discusión también, ¿no? Más allá de la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, quería ahora ver si alguien más en el chat o si alguien más quiere prender el micrófono, doy acá un tiempo. Eh, pero bueno, voy haciendo el saludo final y bueno, el agradecimiento gigante a Lucía, que la verdad que su exposición y especialmente esta segunda parte de poder estar debatiendo actualidad y perspectiva, porque claramente sí, por ahí mala la expresión de reactivación de la economía, porque en esta situación crítica que estamos viviendo, es importante por ahí tener estos números, estas cuestiones, también a tener algunos elementos para el debate y también para, bueno, para calmar a veces un poco las expectativas. Nosotros, bueno, la situación de AMBA es una, pero acá en Córdoba estamos teniendo otra situación muy distinta y que realmente son muchos los debates que nos atraviesan, muchas las preocupaciones y a veces tener esta perspectiva de macroeconómica y tener este análisis de los datos y hacer una cuestión también de la proyección histórica nos ayuda muchísimo a poder tener más elementos para el debate y también para las perspectivas a futuro. Así que en ese sentido agradecerte mucho y bueno, y esto, agradecerte por el tiempo, por fomentar que estos espacios puedan seguir incluso en la virtualidad vigentes, estos espacios que organizamos de estudiantes en la universidad que justamente tienen esta idea de poder que las aulas no solamente sean para ir a escuchar a un profe, sino también para poder debatir, poder generar una perspectiva crítica. En ese sentido, agradecemos muchísimo por haberte prestado para este espacio. Y bueno, y antes de darte la palabra para alguna conclusión final, recordarles que mañana vamos a tener otra conferencia a las 18 horas con Andrés Salamones sobre el impacto de las bitcoins en la economía de hoy, que es un área, bueno, un área también de la economía muy interesante que está teniendo un impacto muy fuerte en el último tiempo. Y luego el lunes vamos a tener una conferencia sobre el tercer sector, sobre las cooperativas frente a las pandemias y la experiencia que está haciendo el banco Credicop, que es bueno, cómo se están readaptando a esta situación. Y cerramos el miércoles con Gustavo Fada en una conferencia sobre comercio exterior, se llama Globalización 4.0 y comercio de intangibles. Vamos a analizar ese segmento del comercio exterior, su actualidad y sus perspectivas. Así que bueno, agradecer nuevamente y darte la palabra a Lucía. No, una pavadita, Perdón, digamos. Sí. No te dejo, ¿eh? no, fue mi micrófono, perdón. Ah, ok. No, un gráfico final, esto pensando en términos de reactiva. ¿Qué significa una reactivación? ¿No? Si el resto de las provincias se está reactivando, no. El resto de las provincias se están liberando de a poco las actividades, pero de ninguna manera se vuelve todavía a lo que es el escenario anterior. Miren este gráfico, si quieren, que publicó en un informe el CEP, que es el Centro de Estudio de la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, sobre, no sé cómo hacer para que empiece donde yo quiero, esto, fíjense, las barritas grises le dicen qué porcentaje del empleo formal está habilitado para trabajar el 20 de marzo, y lo que ven es que en el promedio de la Argentina el 43% del trabajo, es decir, el resto del trabajo estaba sin ir a trabajar, sin cumplir con sus funciones laborales, tenían más de la mitad de la economía paralizada. Y hoy, a la medida que fuiste liberando ese aislamiento y transformaste el ASPO en DISPO, tenés un porcentaje de trabajadores en función más alto. Pero fíjense que ninguna de las provincias volvió al nivel anterior, y si uno ve el promedio de lo que es el país, estás hoy en el 67%, y cuando te vas a la zona donde todavía tenemos DISPO, la capital federal está en 50% y la provincia de Buenos Aires en 60%. Con lo cual, es como que estás volviendo a la normalidad desde un piso, pero de ninguna manera estás en lo que era el escenario anterior. Nada, solo eso.
Así que bueno, por mi parte, perdón, ahí se prendió una cámara. No sé si Tommy estaba por decir algo. No, muy bueno el último gráfico. No sé si Tommy estos hablaron para pasar las diapositivas y eso. Sí, se las puedo pasar, no, Bueno, no hay ningún problema. Déjame que las revise y se las paso. buenísimo. Y después les paso este trabajo que mencioné, donde para mí está interesante esta forma en que habla de las cuestiones más legales que uno por ahí nos deja de lado. Si quieren se los paso. Sí. Y les paso este informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, que también está bueno, que tiene bastantes datos como para ir siguiendo, a ver en qué estado, cómo se está reactivando de alguna manera la economía. Claro. Y bueno, y de mi parte también, bueno, agradecerles. Claro. La verdad es que a mí también me gusta mucho poder interactuar con gente, y no solo de acá, digo, también porque la realidad de las provincias es distinta, el levantamiento se está viviendo de forma diferente, y también a ver cómo están viendo la situación económica en cada una de las provincias, y también con gente que está haciendo la carrera universitaria, que también, obviamente, a mí también me pasó cuando estaba. Uno en general no tiene este tipo de debates y en general se centra más en términos más teóricos la carrera. No sé cómo sería ahora estar cursando si se habla de estos temas, que no se hablen, me sorprendería un montón, porque para mí es lo único que se habla todo el tiempo, pero bueno, no sé cómo es el debate en las aulas hoy. Y de por sí, por lo menos en la UNC, desde mi experiencia, digo, cuesta un poco introducir el debate en esto que vos decís. Hablamos mucho de la teoría y muchas de las clases se centran básicamente en eso, salvo por ahí algunas cátedras o profesores que sí tienen más esta impronta de traer temas de la actualidad. El tema es que igual con la virtualidad eso me parece que se complica aún más todavía, en esto de que por lo general las clases son mucho más de un profesor dictando todo un tema, y que se pierde esta ida y vuelta entre alumno y profesor y que se debata de determinadas cuestiones, si bien estamos en un contexto particular y que desde la economía también mucho más sensible, pero me parece que la virtualidad aporta que se pierda un poco eso del debate. Así que bueno, justamente aprovechamos estos espacios. Me parece que el Tommy lo dijo en un principio, pero ya es la 8ª vez que hacemos este congreso, y la idea de esto justamente es debatir sobre determinadas cuestiones actuales. Así que bueno, sí, muchas gracias, Lucía, por tu participación. No, bueno, gracias a ustedes. Así que bueno, que